Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de Focos. Agradecemos su sintonía a través de nuestro Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos conversando en esta entrevista sobre el tema de la crisis del sistema de pensiones. Y para ello me acompaña Carlos Argueta, investigador asociado de FundaUNCO. Bienvenido. Gracias por la invitación, Gabriela, y es muy importante aprovechar estos espacios para platicar con la población al respecto de este tema tan importante. Bueno, quiero iniciar con el tema de que economistas y analistas en este tema del sistema de pensiones señalan que hay profundos problemas que no solventan las demandas del sector de jubilados, pero que tampoco resuelven las problemáticas a las que se enfrenta el Estado. En ese sentido, ¿cuáles son para usted las principales dificultades a las que se enfrenta el actual sistema? El sistema de pensiones se caracteriza por tener problemas dimensionales, es decir, hay diferentes aristas que se deben tomar en cuenta, desde el tema fiscal, que tiene que ver con el Estado, pero también el tema de cobertura a beneficios. Con el fin de esquematizar mejor los principales problemas, yo mencionaría 5 elementos. En primer lugar, el sistema de pensiones se caracteriza por una baja cobertura, tanto en la población trabajadora como en la población en edades de retiro. Para el caso de la población trabajadora, solamente el 24% cotiza al sistema de pensiones, es decir, una de cada 4 personas. El 76% restante queda al margen del sistema de pensiones con el riesgo de caer en una pobreza severa en la etapa de la vejez. La situación también es muy difícil para el caso de la población adulta mayor. Estamos hablando de la población de 60 años o más. Para este grupo etario, aproximadamente 1 de cada 6, es decir, el 17% aproximadamente, posee una pensión contributiva, es decir, recibe una pensión por parte del sistema de ahorros previsionales. Esto lo que implica nuevamente un importante riesgo para este grupo poblacional. El segundo elemento a destacar como problemática es, en el caso de los beneficios, la baja suficiencia de las pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que las pensiones se traducen en bajos montos para la mayoría de la población. Aproximadamente estamos hablando del 30% de tasa de reemplazo. ¿Qué quiere decir este indicador? Que el monto de pensiones con el que una persona se termina jubilando representa en promedio el 30% de su salario. Es decir, es una caída sumamente importante, tomando en cuenta que estándares internacionales como el que establece la OIT plantea la necesidad de al menos un 45% en este indicador, es decir, estamos 15 puntos porcentuales abajo. El tercer problema tiene que ver con el financiamiento, porque hay muchos vacíos tanto en el corto como en el largo plazo en cuanto a los recursos que necesita el sistema de pensiones para hacer frente a sus obligaciones. Este es el caso, por ejemplo, de cómo la cuenta de garantía solidaria, según una evaluación actuarial realizada por la Superintendencia del Sistema Financiero en 2020, mostraba que para 2027 esta cuenta iba a entrar en un déficit, es decir, el Estado va a tener que entrar en constante interacción para poder hacer frente a estas obligaciones previsionales. Y finalmente, el problema de la administración, que tiene que ver con el debate sobre cuál debería ser el mecanismo de gestión más apropiado, si una administración pública, una administración privada, un sistema mixto o un sistema paralelo. Es decir, aquí hay un constante debate que hay que tomar en cuenta. Y como quinto elemento, es necesario establecer la necesidad de un debate informado y participativo que últimamente, o bueno, históricamente el sistema de pensiones ha carecido de este tipo de espacios. Entonces, en ese sentido, esas serían las 5 grandes problemáticas de nuestro sistema de pensiones. Carlos, ¿cómo influye el hecho de que 1 de cada 4 personas trabajadoras coticen al sistema? Solamente 1 de 4. Además, aunado al tema de la fragilidad en la estructura salarial que tenemos en el país. Sí, la baja cobertura previsional no solamente es responsabilidad exclusiva del sistema de pensiones. Hay que tomar en cuenta que esta baja cobertura está muy relacionada con la fragmentación de nuestro mercado de trabajo, en donde la mayor parte de la población económicamente activa permanece en la informalidad, es decir, al margen de la seguridad social, al margen de contratos y de otros derechos. ¿Cuál es el problema de esto? Que la baja cobertura del sistema de pensiones
prácticamente ha estado estancada desde antes de la reforma de 1998. En esta época también rondaba el 23, el 24% de cobertura. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que estamos en una etapa de transformación demográfica, es decir, nuestra población está envejeciendo relativamente a mayor velocidad. Como muestra de esto, para el año 2020, una de cada 10 personas en El Salvador era una persona adulta mayor, pero para 2050, es decir, 30 años después, este número se va a duplicar, es decir, 2 de cada 10 personas van a ser personas adultas mayores y esto va a tener implicaciones en donde si la mayoría de personas no cuenta con una pensión, va a caer en un riesgo de pobreza severa y de algunas otras vulnerabilidades en la etapa de la vejez. Desde 1998 no se ha emitido, digamos, este reglamento especial del que se habla, en el cual se incorpore a trabajadores del sector informal y también a trabajadores del sector agrícola. ¿Por qué es necesario que estos sectores sean incluidos? Es importante tomar en cuenta que nuevamente el sistema de pensiones no ha buscado mecanismos alternativos para incorporar a sectores tradicionalmente excluidos. Un importante grupo de personas que han sido excluidas han sido justamente población que trabaja en el sector agrícola, servicios domésticos, en la informalidad. Entonces, el principal problema de esto es que estos grupos poblacionales quedan excluidos del sistema y el debate en torno al sistema de pensiones no se ha concentrado en ellos, únicamente se ha concentrado en este 24-25% que permanece en la formalidad. Entonces, la necesidad de buscar mecanismos innovadores para que el sistema de pensiones pueda incorporar a estos grupos desprotegidos es sumamente necesario ante cualquier posible debate hacia una reforma integral al sistema de pensiones. No podemos plantear una reforma integral si no se atiende el problema de la baja cobertura previsional. Y esto necesariamente implica establecer mecanismos y otros beneficios para que a esta población les sea más fácil acceder al sistema de pensiones. Hablemos un poco de género y también de inequidad. Así como está el actual sistema de pensiones, genera que haya mayor protección a personas con mayores ingresos, pero también las mujeres son quienes tienden a reportar pensiones más bajas. En ese sentido, ¿cómo se podría solventar esta desigualdad? Y también me gustaría saber si tú consideras que existe alguna forma de recortar esta brecha de género. En efecto, el sistema de pensiones en El Salvador se caracteriza por tener algo que se llama una paradoja de protección. Originalmente debería ofrecer protección a grupos más desprotegidos, pero en la práctica lo que hace es intensificar las desigualdades que hay tanto en el mercado de trabajo como en muchas otras aristas. Ya bien se ha mencionado el tema de las disparidades y las desigualdades de género. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el sistema de pensiones? Las mujeres ganan menos en el mercado de trabajo, eso lo que hace es que ahorren menos y con una expectativa de vida mucho más larga respecto a la de los hombres, obtienen una pensión mucho menor respecto a ellos. ¿Cuál es el principal problema de esto? Que los ritmos de cotización en el sistema de pensiones actualmente son muy bajos, pero particularmente en las mujeres son más bajas. Según datos de la encuesta longitudinal de protección social y cálculos propios, un hombre tiene en promedio 45% mayor probabilidad de lograr pensionarse respecto a una mujer. Esto en gran medida está relacionado con que las mujeres están en la informalidad y salen del mercado de trabajo con más frecuencia. ¿Cuáles pueden ser algunos mecanismos que puedan tomarse en cuenta para poder reducir estas desigualdades? Más allá de tratar las desigualdades en el mercado de trabajo, que es sumamente importante, el sistema de pensiones también puede tomar importantes lecciones. Por ejemplo, en otros países lo que se establece es un bono de maternidad para el caso de las mujeres que están en el mercado de trabajo formal y que por esta situación tienen que salir temporalmente. Las mujeres continúan cotizando al sistema de pensiones durante su etapa de maternidad e incluso a veces el Estado otorga un bono adicional para que estas personas puedan, para que las mujeres puedan en efecto mantener sus ritmos de cotización. Por otro lado, también es sumamente necesario destacar que estas medidas inevitablemente requieren
el establecimiento de espacios fiscales y de búsqueda de recursos para poder financiarlas. Por eso, nuevamente, el sistema de pensiones como un mecanismo tan complejo que enfrenta diferentes problemas, para establecer una reforma integral, necesariamente se tienen que tomar todos estos elementos en cuenta. Y en cuanto al tema de que se favorece un poco más a quienes tienen mayores ingresos, ¿cómo se podría trabajar o valorar un equilibrio, por ejemplo, con los demás respecto de los demás trabajadores o jubilados? Lo negativo del sistema de pensiones es que, por ejemplo, la cobertura previsional incrementa a medida se aumenta, las personas pasan a quintiles mayores de nivel de ingresos. Por ejemplo, en el primer quintil, que corresponde a las personas con menores ingresos, la cobertura previsional ronda entre el 2 y el 3%, pero en el quinto, que es el más alto, la cobertura asciende hasta 64-65%. Esto muestra las grandes brechas asociadas a los niveles de ingresos de la población. ¿Cuáles pueden ser algunos mecanismos que permitan reducir esta brecha? En primer lugar, nuestro sistema de pensiones tiene un sesgo contributivo, es decir, únicamente recibe una pensión aquel que contribuye, cuando en la práctica deberían también establecerse pilares de protección que le llaman pilares no contributivos. Esto quiere decir que personas que han quedado excluidas del sistema cuenten al menos con una pensión básica universal. Para esto, inevitablemente se requiere el financiamiento a través de recursos estatales con impuestos progresivos, es decir, impuestos que se basen en recaudar ingresos en las personas que ganan relativamente más, y asimismo otros mecanismos de solidaridad intergeneracional en donde personas que coticen más puedan contribuir también a este pilar no contributivo para establecer una base central y aumentar así la cobertura y reducir el riesgo de caer en pobreza en la etapa de la vejez. Estaríamos hablando en ese sentido de un acuerdo fiscal. Me gustaría profundizar un poco en este tema sobre los impuestos progresivos. ¿Cuáles crees que deberían ser estos impuestos y cómo deberían ser implementados? Algo muy importante es que, por ejemplo, El Salvador es de los pocos países a nivel latinoamericano que no cuenta con un impuesto al patrimonio o un impuesto predial. Estos son impuestos progresivos en la medida en que hacen que tributen relativamente más a aquellos que ganan más. Entonces, estos mecanismos pueden ser fuentes de financiamiento que el Estado puede considerar para poder financiar este tipo de pilares. Ahora bien, es importante destacar la necesidad de un acuerdo fiscal. Un acuerdo fiscal que no solamente vaya a tratar el tema previsional. Sabemos que el Estado, especialmente ahora por la crisis a raíz del COVID-19, ha percibido una importante caída en sus ingresos tributarios y las obligaciones cada vez han sido mayores. Entonces, en ese sentido, una reforma tributaria y un acuerdo fiscal surgen como temas necesarios para poder replantear el papel del Estado en la intervención, no solamente en el sistema de pensiones, sino también en cualquier otro mecanismo del quehacer público. Sin duda, la sostenibilidad financiera es un tema que incluso preocupa un poco sobre el tema del sistema de pensiones, pero también está este elemento sobre la cobertura. ¿Cómo se relacionan ambos y también por qué suele decirse que riñe el uno con el otro? El debate en torno al sistema de pensiones últimamente se ha concentrado en dos temas, en el aspecto fiscal, asociado con las presiones que el sistema genera a las finanzas públicas, y en el tema del financiamiento, es decir, que frente a los beneficios y obligaciones que tiene que otorgar el sistema de pensiones, necesariamente se requieren fuentes de financiamiento para este. ¿Cuál es el problema de posicionar el debate exclusivamente en esas aristas? Que ha quedado en una segunda instancia el tema de la cobertura, cuando en la práctica hay muchos vacíos que muestran que este ha sido un tema poco prioritario. Por ejemplo, la reforma de 2017 establece la creación de una base de datos únicas entre el régimen de salud y el régimen previsional con el fin de recortar brechas entre estos dos regímenes.
Actualmente, por ejemplo, hay más de 110,000 trabajadores y trabajadoras que cotizan al sistema de salud, pero no lo hacen al sistema de pensiones, cuando la ley establece que deberían hacerlo a ambos. Entonces, esto de alguna forma impacta en los niveles de cobertura. Ahora bien, concentrarse en el tema del financiamiento ha hecho que únicamente el debate se centre en las personas que están incluidas en el sistema de pensiones, en este 24%, cuando el resto de personas quedan excluidas. Esto ha sido una problemática asociada a la visión cortoplacista que ha tomado el debate previsional, porque en la práctica no son dos temas mutuamente excluyentes. No se puede apostar a una reforma integral al sistema de pensiones si no se trata tanto el tema de la cobertura como la sostenibilidad financiera de corto y largo plazo. Recientemente entraría ya en vigencia el tema del incremento a la pensión mínima, lo cual es un beneficio para las personas pensionadas. Sin embargo, ¿cómo afecta esta medida en materia económica? Como toda intervención económica y social, tiene sus ventajas y también tiene algunos aspectos de mejora o algunos desafíos, por plantearlo de esa manera. Entre los aspectos de mejora, desde luego, se trata de atender una deuda histórica asociada a los bajos niveles de pensión. Ahora que la pensión mínima equivalga a $304, puede ser un mecanismo para incentivar demanda agregada. Ahora bien, ¿cuáles son las principales implicaciones o desafíos que tiene este tema? El tema del financiamiento y su sostenibilidad de largo plazo. Para este año, esto va a ser financiado a través de un redireccionamiento de un préstamo de $125 millones. ¿Cuál es el problema? Que en el mediano plazo se van a tener que buscar los recursos adicionales para poder hacer frente a estas obligaciones. En su momento, la cuenta de garantía solidaria, que es este pilar común en el que cotizamos todos y todas las personas trabajadoras afiliadas al sistema, tiene la obligación de atender este incremento a la pensión mínima. ¿Cuál es el problema? Que si el estudio o la evaluación actuarial de la superintendencia mostraba antes de aprobar esta reforma que las cuenta de garantía solidaria iba a entrar en déficit a partir de 2027, ahora otorgándole esta nueva obligación a esa cuenta de garantía solidaria, posiblemente este déficit se presente en años mucho más recientes. Y sin otorgarle el mecanismo, los ingresos necesarios para poder hacer frente a esta obligación, nuevamente corre el riesgo de que haya un problema de sostenibilidad financiera en los próximos años. La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó una reforma para que las personas mayores de 40 años pudieran retirar el 25% de los ahorros de pensiones. ¿Qué implicaciones podría tener esto en materia del fondo de las pensiones? La medida se ha establecido como un mecanismo para otorgar un alivio económico a las personas, especialmente aquellas que posiblemente perdieron su empleo o vieron reducido su nivel de ingreso a raíz de la pandemia de COVID-19 o alguna otra situación en particular. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida? Si bien en el corto plazo puede verse como un beneficio, en el mediano plazo corren dos riesgos. En primer lugar, se está desvirtuando la finalidad última de los sistemas de pensiones, que consiste en generar ahorros para la etapa de la vejez, esta etapa en que las personas inevitablemente pierden habilidades y la capacidad para estar en el mercado de trabajo. Entonces, el hecho de que se establezcan estos mecanismos y se planteen como mecanismos permanentes generan, en primer lugar, que las personas tengan menos ahorro previsional en sus cuentas individuales. Esto se traduce inevitablemente en menores pensiones. Ahora bien, muchos posiblemente podrán optar al mecanismo de la pensión mínima o al financiamiento de la cuenta de garantía solidaria. ¿Cuál es el problema de esto? Que esa cuenta de garantía solidaria, ante las constantes presiones que va a mantener durante los próximos años, va a tener que buscar recursos estatales a través de ingresos o deudas que en última instancia pagan todas y todos los salvadoreños, incluyendo las personas que nunca han cotizado. Entonces, a establecer esta visión de largo plazo es muy importante porque de alguna forma se está planteando que en este largo plazo, en este horizonte temporal,
personas que nunca han cotizado al sistema de pensiones van a terminar financiando inevitablemente montos de pensiones de aquellas personas que están dentro del sistema, que si bien pueden poseer alguna dificultad, son personas que relativamente cuentan con un mejor empleo. Entonces, esto puede acrecentar los niveles de desigualdad en nuestro país. Tomando en cuenta todos estos desafíos y viendo también un poco el panorama sobre nuestro sistema de pensiones, ¿cuáles considera que son los lineamientos o las reformas urgentes que deberían hacerse para cambiar o fortalecer nuestro sistema? El Salvador enfrenta la inevitable necesidad de establecer una reforma integral al sistema de pensiones. Es importante destacar que no se debe abusar de este término, es decir, ¿qué implica una reforma integral? Tiene que atender diferentes aristas que hemos abordado a lo largo de este espacio. En primer lugar, el tema de la cobertura. En el caso del corto plazo es necesario agilizar los mecanismos para la implementación de la base de datos únicas para recortar esa brecha entre trabajadores que cotizan al régimen de salud y no así al sistema de pensiones. Mecanismos de mediano plazo tienen que ver con el establecimiento de pilares no contributivos para ofrecer protección a personas que no están protegidas por el sistema, y mecanismos que se denominan semicontributivos, en donde se establecen formas para que personas en la informalidad puedan cotizar al sistema de pensiones, por ejemplo, a través de regímenes de monotributo u otros aportes en donde las personas contribuyan al sistema y cuenten con esa protección que necesariamente todos necesitamos en la etapa de la vejez. Ahora bien, también se tiene que atender el tema de los beneficios, que tiene que ver con la desconcentración de la cartera de inversiones que tanto se habla en El Salvador. Sin embargo, hay temas mucho más importantes a destacar, como la baja estructura salarial de nuestro país. Los salarios son bajos y por eso se traducen en menores niveles de pensión. Es necesario atender reformas a través de reformas en el mercado laboral para solventar paulatinamente esta problemática. Inevitablemente, esto también hace que se hable de problemas de la sostenibilidad. Se tienen que buscar acuerdos fiscales para que estos puedan de alguna forma financiar el sistema de pensiones y que exista una mayor conexión entre los aportes de las personas y los beneficios que reciben. También cae el tema de la administración, en donde se debe debatir a través de estudios técnicos la necesidad de una reforma que posiblemente tenga que ver con un cambio en el régimen del sistema financiero del sistema. Y todo esto tiene que estar englobado en un diálogo social, participativo, inclusivo, que el debate no se concentre únicamente en la Asamblea Legislativa o en la Presidencia de la República o en alguna otra entidad pública o gubernamental, sino más bien que se encuentre a lo largo de todo el proceso con la participación de la academia, organizaciones de la sociedad civil, la clase trabajadora, la clase patronal que también contribuye al sistema y diferentes actores que de alguna forma están implicados en este importante tema. En Latinoamérica ha sido evidente que el tema de la privatización de estos sistemas no ha dado los resultados más convenientes para los estados y tampoco para las personas jubiladas. En el caso de El Salvador, ¿qué se debería hacer con las AFPs para tener o qué papel deberían jugar para poder tener este sistema que garantice mejores condiciones para las personas jubiladas, pero que también favorezca al Estado? En el debate se tiene que incorporar la visión sobre la administración, es decir, será un estudio técnico y actuarial el que deberá establecer, por ejemplo, si a El Salvador le conviene de alguna forma mantenerse en el sistema de capitalización individual con algunas medidas para mejorar la suficiencia de las pensiones y los espacios fiscales para el Estado, o posiblemente optar a una reforma sustitutiva en donde se establezca un sistema mixto, un sistema paralelo, todo de acuerdo a lo que se establezcan tanto las proyecciones económicas como también las proyecciones demográficas. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que de 20 países latinoamericanos, solo 4 tienen un sistema de capitalización individual puro, que es el caso de El Salvador, también el caso de México, República Dominicana. Entonces, en ese sentido, y Chile, desde luego. Entonces, en ese sentido, vemos como, por ejemplo, en 2018, de 30 países a nivel
internacional que habían privatizado el sistema de pensiones, 18 habían hecho alguna reforma. Esto implica otorgar mayor solidaridad al sistema, no necesariamente pasando o cambiando el régimen de administración, pero esto necesariamente implica la participación del Estado y de diferentes sectores. Entonces, en ese sentido, lo que destaco es la necesidad de estos acuerdos para poder establecer la reforma integral del sistema de pensiones, que no va a ser algo de corto plazo. Eso es importante tomarlo en cuenta. Es un acuerdo intergeneracional e intertemporal que diferentes sectores de la sociedad civil deben establecer para otorgar mejores beneficios en la etapa de la vejez. Viendo el panorama general, ¿cuál es el diagnóstico que podríamos tener sobre el tema de la seguridad social en el país? El sistema de seguridad social en nuestro país es un sistema que se ha caracterizado por estar desarticulado. Si bien en los últimos 10 años se vieron importantes avances, como el caso de la extensión de la pensión básica universal, y entre otros temas, todavía estamos enfrentando diferentes desafíos y vacíos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, somos un país que carece de seguro contra desempleo o algún otro mecanismo de protección en esta etapa durante la actividad económica. Obviamente, mejorar estos beneficios y articular el sistema de protección social necesariamente implica buscar espacios fiscales y otro tipo de debates. Entonces, en ese sentido, si bien el sistema de seguridad social en nuestro país ha tenido importantes avances, recalco que todavía se tiene mucho que hacer para poder ofrecer una mejor cobertura y mejorar los beneficios para la población, no solamente la población trabajadora en el sector formal, sino para toda la población en general. Bueno, sin duda son muchos retos y desafíos a los que nos enfrentamos en esta materia. Agradecemos a Carlos Argueta, investigador asociado de Fundaungo, por habernos acompañado y haber conversado y profundizado también en esta crisis que atraviesa el sistema de pensiones. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Gabriela. En nombre de Fundaungo también gracias al equipo de Focus por la invitación. Y por supuesto, gracias a usted, amigo y amiga, por habernos acompañado, y por supuesto que le invito a que se quede en nuestra sintonía y a que busque nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube, también a través de nuestro Facebook y nuestras demás redes sociales, así como de nuestro sitio web www.focustv.com.